temas que habíamos planificado en la Escuela de Familias y bueno, pues nada, lo vamos a hacer entre Esther y yo, que somos educadores de la escuela. Esther está en 2 años y yo, como sabéis, ya estoy en 3. ¿Vale? Empezamos. Bueno, vamos a hacer una especie de recorrido de sobre todo lo que vamos a tratar. Primero lo que vamos a hacer es hacernos pues, una especie de recorrido de todas las etapas en las que se produce de desarrollo del lenguaje de 0 a 3 años. Entonces, bueno, vamos a hablar de la primera etapa que nosotros le hemos llamado lo que supondría antes de las primeras palabras. Luego vamos a comentaros lo que ocurre cuando ya empiezan a producir palabras y luego ya después, cuando hacen las primeras combinaciones de palabras hasta construir frases. Esas serían como las 3 etapas que más o menos coincidirían con cada uno de los años, de 0, de 1 y de 2 años. Aunque, bueno, la edad, como ya vais a ver alrededor durante la sesión, tampoco es un indicativo de desarrollo del lenguaje, pero bueno, hay siempre unos parámetros, ¿no? Luego también vamos a hablaros de qué podemos hacer para estimular el lenguaje y también los recursos que podemos utilizar. Y luego vamos a hablaros también de lo que supone crecer con 2 lenguas, de lo que, bueno, el bilingüismo, que es algo tan imprescindible hoy día, ¿vale? Así, eso es todo lo que vamos a tratar y empezamos, ¿no? Vamos a empezar con la primera etapa, que es más o menos coincide con el primer año, que es cuando, antes de las primeras palabras, ¿qué ocurre, no? Que parece que cuando hablamos de lenguaje solamente nos estamos refiriendo a cuando los niños empiezan a emitir palabras, empiezan a emitir lenguaje, pero eso no crece, no es por generación espontánea, o sea, eso hay toda una serie de experiencias previas que hacen que eso poquito a poco vaya aflorando, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que es importante para estimular el lenguaje en esta primera etapa? La interacción. Entonces, a los niños, a los bebés, les gusta mucho la interacción con los adultos. Yo, por ejemplo, en la clase de bebés, pues compruebo que a ellos les gusta mucho más estar sentado cogido conmigo en mis brazos que estar en una maquita. El contacto les gusta, si le pones una fotografía o una grabación tuya, pues posiblemente prefieran tu cara, tu interacción física más que eso, ¿no? O si le pones una grabación de tu voz, también van a preferir tu voz directa que la grabación, ¿no? O sea, que la interacción es muy importante, ¿no? Entonces, cuando hablamos con ellos, cuando interactuamos con ellos, lo hacemos de una manera especial, que eso hace que poquito a poco ellos les llame la atención lo que le estás diciendo y entonces, pues de alguna manera, provocarles esa estimulación, ¿no? Entonces, le hablamos con una entonación más aguda, hacemos mucho tipo de expresiones faciales, repetimos palabras, hacemos pausas, hacemos sonidos del tipo, o sea, cosas de esas que les llamen la atención, ¿no? Y que hace que de alguna manera ellos, son estímulos que ellos van teniendo, ¿no? ¿El bebé cómo responde? Pues ante esas llamadas de atención que nosotros les damos, pues sonriendo, mirando, escucha, emite sonidos. Otra señal de desarrollo del lenguaje es cuando empiezan, no hablan, pero hacen ruiditos. O sea, les gusta, son las primeras vocalizaciones o los balbuceos, ¿no? Son cuando los niños empiezan a producir sus propios sonidos y empiezan a disfrutar con ellos. Cuando gritan, cuando hacen cadenas de sonidos. Pueden aparecer en solitario, simplemente ellos lo hacen pues, por el mero placer de gritar y de, bueno, pues de disfrutar con lo que ellos van produciendo, o si no, también puede ser en interacción con el adulto. Cuando es en interacción con el adulto, es decir, el niño, por ejemplo, hace a, se para y tú le respondes a, y luego vuelve otra vez a decir a, o sea, es como si fuese una conversación, pero con sus propios ruidos, ¿no? Y entonces esta es una práctica social muy importante porque es como que a ellos les incita a los turnos de la conversación, ¿no? O sea, van aprendiendo de esta manera y practicando los turnos de la conversación, ¿no? Entonces, bueno, pues esta primera fase de la emisión del ruidito es muy importante y hay que estimular de esa forma, ¿no? Después pasan a lo que son los balbuceos como cadenas de sonidos. Alrededor de los 10 meses
y las niñas producen cadenas de sonido del tipo ta, 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 ma, ma, ma. O sea, utilizan normalmente las dentales ta, 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 da, da, o las labiales mamá o papá, porque son mucho más fáciles para ellos, ¿no? Entonces, es un juego experimental también de ruiditos que ellos hacen, produciendo sus propios sonidos, pero esta vez con un control mayor de los sonidos y emitiendo sonidos que se parecen mucho más a las palabras que luego van a producir, ¿vale? También otra de las cosas en esta etapa de señal de desarrollo del lenguaje es el papel fundamental que tienen los gestos y la comunicación. Hay niños, los bebés, pues empiezan a utilizar gestos para comunicarse, para decirnos lo que ellos quieren. Empiezan a señalar cuando quieren el biberón del agua, señalan, cuando quieren un sonajero, cuando quieren algo, ¿no? Entonces, cuando mueven la mano para decir adiós, o sea, empiezan a utilizar los gestos en su comunicación. Y esto, pues, es muy importante para ellos, ¿eh? Y nosotros, además, tenemos el importante papel de interpretarlos y responder a sus necesidades. También nos comunicamos mucho con ellos a través de la mirada, y más ahora que prácticamente la única referencia que tienen, por lo menos de nosotros, en casa, como si tenga mascarilla, pues es más fácil, pero de nosotros la única referencia prácticamente que tienen es la mirada. Entonces, ellos están muy atentos a nuestra mirada, ¿no? Y es increíble cómo saben lo que les estás diciendo solamente mirándolo. Sabes que te estás riendo, sabes que te estás enfadando y ellos responden a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues en el lenguaje también la mirada es muy importante. Por ejemplo, cuando les nombramos objetos, es bueno que miremos el objeto. Decimos pelota y miramos a la pelota. O ¿quieres agua? Y miramos al agua. Entonces, ellos lo que hacen es seguir nuestra mirada y lo que les estamos diciendo es, les estamos dando pistas de cómo ese objeto se llama, de qué nombre tiene ese objeto, ¿vale? Y bueno, muchas veces estos gestos no se hacen solos, sino que se combinan a veces con el balbuceo y esto va apareciendo la aparición del lenguaje. Entonces, va. Entonces, señalan lo que quieren, pero a la vez van emitiendo sonidos, ¿vale? No debemos de preocuparnos mucho si un niño, por ejemplo, se deja entender bien a través de los gestos. O sea, hay muchas familias, nos hemos preguntado muchas familias que dicen, claro, pero es que es muy cómodo para él señalar los gestos y entonces nosotros como le entendemos, pues él así nunca va a hablar. No, es muy importante que se comuniquen, es lo más importante. Da igual que utilicen los gestos, da igual que utilicen otra forma de comunicación, pero nosotros sí que tenemos que responder a esa comunicación, ¿no? No podemos decir, no, pues voy a forzarle un poco a que hable y como que no le hago caso. No. Hay que responder siempre a cómo ellos se comunican, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo voy a resumir un poco todo lo que Carmen ha estado hablando, que yo creo que lo ha dejado súper claro. Pues, ¿cómo vamos a estimular el lenguaje en esta etapa? Pues un poco como ha estado comentando Carmen, con el tema de la entonación, con los contrastes, con frases cortas, con expresiones faciales a la hora de comunicarnos con el niño, la importancia de interactuar con él en situaciones cotidianas, simplemente situaciones cotidianas, como son los cambios de pañal, que voy a cambiar el pañal, vamos a levantarte las piernas, o sea, es un poco una explicación de lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Cuando lo alimentamos, igual, vamos a coger la cucharita, venga, vamos a comer, abre la boca, o sea, son simplemente situaciones cotidianas, no hay que forzarlas, simplemente son las cosas que hacemos en el día a día, ir un poco hablándolas y comentándoselas. La introducción al sueño, los momentos del juego, decir las acciones que estamos haciendo con ellos, justamente es lo que os estaba comentando ahora, ¿no? Te voy a limpiar los mocos, te voy a dar de comer, te voy a cambiar el pañal, dame la manita para lavarla. Sí, en esto yo, Esther, en este puntito yo también quiero un poco insistir en que estas cosas también, aparte de desarrollo del lenguaje, se deben de hacer por propio respeto al propio niño, ¿no? Sí, porque muchas veces tenemos como la inercia de manejarlos como nosotros queremos, es decir, le demos como, pues, sin decirle absolutamente nada, vamos y se lo limpiamos. No, vamos a pedirles permiso de alguna manera,
¿no? Decirles, ven aquí que te voy a limpiar los moquitos, a ver esa nariz, le estamos poniendo lenguaje a todo lo que estamos haciendo y también de alguna manera estamos respetando a él como persona, ¿vale? Igual en todas las acciones de vestido, de cuidado en general, ¿no? Sí, la verdad es que nosotras lo hacemos, lo damos ya por hecho por eso. Pero sí que es verdad bueno, que necesitan también un poco ese respeto, no el tema, porque hay veces que sienten un poco una agresión cuando tú le vas a limpiar los mocos y lo haces de una forma brusca, y ellos al final no se lo esperan y es cierto que lo viven como, pues, como algo un poco inesperado, ¿no? O sea, que es verdad que bueno, hay que pedirles un poco ese permiso. Bueno, siguiendo con cómo estimular el lenguaje, el tema de nombrar los objetos, como ha comentado Carmen, y mirarlos a la vez. Eso también es muy importante porque al final ellos van un poco interiorizando un poco el nombre que se le da a ese objeto que le está mirando, ¿no? Luego también es el tema de utilizar objetos que le calmen o le llamen la atención. Me comentaba ya Carmen una cosa curiosísima que yo tampoco sabía, que hay muchos juguetes que están hechos con papel de celofán y parece ser que es un elemento que se parece mucho a la voz humana, ¿verdad, Carmen? Que me lo comentaste. La verdad es que yo no lo hubiera... Es verdad que cuando les das el papel, sobre todo ya en las edades un poquito más mayores, sí que es verdad que les encanta el tema de arrugarlo, de un poco experimentar con ese sonido. Pero bueno, que es una curiosidad para que vosotros también lo sepáis. El tema de los sonajeros, los objetos cotidianos que utilizan, es una forma también de que ellos, pues bueno, centren su atención sobre otras cosas que también emiten sonido y que eso también les gusta. Y darle importancia a los gestos y la comunicación. Carmen yo creo que ha dejado bastante claro el tema de la interacción, la importancia que tiene la interacción a la hora de comunicarnos con los niños. Y poco a poco saber interpretar esas señales, claro, porque es verdad que al final son señales que él va emitiendo y que los adultos vamos también un poco interpretando, como el tema de cerrar la boca cuando no quiere comer, o el decir adiós, o el interpretar a veces el llanto, que a veces es complicado, no sabes, claro. Ya cuando vas conociendo sabes perfectamente si está llorando un poco porque está triste, o porque le está doliendo algo, porque tiene mucho sueño. Pero es verdad que es una forma de interpretar que también vamos un poco investigando y vamos un poco interiorizando los adultos. Claro. Bueno, pues entonces esa sería un poco como la primera fase de desarrollo del lenguaje y vamos a iniciar a comentar lo que sería la segunda fase, ¿no? Cuando avanzan un poquito más y empiezan a emitir las primeras palabras, Deciros que el desarrollo fonológico, es decir, el desarrollo de los sonidos, la producción de sonidos de la lengua, hasta los 4 o 5 años, pues no se termina de completar, e incluso algunos que son más complicados, como la doble R, pues por ejemplo no se alarga hasta los 6 años, o sea que es normal que los niños y las niñas pequeños cuando empiezan a decir sus primeras palabras, pues lo digan con esa lengua de trapo tan característico de ellos, ¿no? Y que no pasa nada y no tenemos ni que corregirles, ni que hacerles que repitan bien las cosas, nada. Simplemente nosotros hablar bien, o sea, ofrecerles un modelo adecuado para que ellos poquito a poco lo vayan imitando, pero al principio dejar que ellos se expresen como lo saben hacer, y no lo saben hacer de otra manera, ¿no? O sea, que no nos vamos a preocupar por ese tema y ellos van a ir evolucionando y van a ir incorporando todos los sonidos de la lengua poquito a poco en su lenguaje, ¿vale? También es muy importante que, por ejemplo, el oído esté siempre limpito, que esté siempre sano, porque hay muchas veces que cuando tienen mucho moco, mucho nivel de mucosidad dentro del oído, pues los sonidos aparecen muy distorsionados y entonces no se aprecia bien, entonces a veces lo que hacen es que dificultan que ellos lo emitan correctamente, ¿no? Entonces en los oídos procura siempre tenerlos limpitos y sanos, ¿no? Bueno, otra de las cosas de los indicadores de desarrollo del lenguaje en esta fase de las primeras palabras son las palabras inventadas. O sea, los niños a veces emiten sonidos como antes que emitían cadenas de sonidos, pero ahora son como sonidos cortos, sonidos que se parecen a las palabras, pero no son palabras convencionales, sino que son lo que se llama en lingüística protopalabras, que son como palabras inventadas que los niños van diciendo y que muchos las repiten dependiendo un poco de su estado de ánimo. Solamente las personas de su entorno cercano somos las que las interpretamos, ¿no?
Yo me acuerdo que teníamos un niño cuando era pequeñito, cuando estaba cerca del añito, que decía, cuando estaba contento, hacía ¡ipí! Y entonces no era una palabra, era un sonido, pero sí que se acercaba a una palabra. Y él la emitía en un estado de ánimo muy concreto, ¿no? O mi hijo pequeño, yo recuerdo que decía mucho una palabra así que la utilizaba de forma muy frecuente, que era pillayo, ¿no? O sea, entonces, bueno, hay como palabras que ellos inventan y que las utilizan de forma recurrente. Luego, también tenemos que darnos cuenta que ellos van emitiendo sus pequeñas palabras, pero lo que sí hacen muy temprano es entender. O sea, la comprensión va siempre antes que la expresión. Entonces, los niños aquí los vemos que son chiquitines, todavía no producen lenguaje, pero sí que son capaces de entender mensajes claritos y sencillos, ¿no? Dame juguete, vamos a guardar, mete esto aquí, lleva el pañal al contenedor. O sea, todas esas cositas, pequeños mensajitos, son capaces de entenderlos. O sea, que ellos sí que ya van desarrollando el lenguaje, pero en su primera fase, que es la comprensión. La expresión va a ser un poquito más tardía, ¿vale? Bueno, luego, otro de los indicadores de las primeras palabras es cuando empiezan a producir palabras que se aproximan al sonido convencional y la utilizan en los espacios en los que los aprenden. Es decir, por ejemplo, dicen agua, señalando a su biberón del agua, y no son capaces de decir agua al agua que cae del grifo o a un vaso que tenemos encima de la mesa de agua. O sea, para ellos, el agua es su biberón. O sea, lo que ellos es su contexto, en su contexto determinado, es donde ellos asocian la palabra agua. Después ya las aprenden a generalizar, pero al principio solamente lo hacen en ese contexto en el que conocen la palabra, ¿vale? Luego la generalizan y son capaces de decir al agua que cae del grifo, al agua que está en el vaso, al agua que está en la bañera. Pero al principio solamente la asocian al contexto donde la conocen, ¿vale? Son palabras frecuentes en el lenguaje en el que nos relacionamos, o sea, cosas relacionadas con la comida, con la bebida, con las personas de su entorno cercano, papá, mamá, tate, o sea, o yo qué sé, animales que también les gusta mucho, pues el perro, el gato, ¿vale? Es una cosa curiosa, Carmen. Sí. El tema de que a veces a nosotras, cuando son muy pequeñitos, nos generalizan como la persona que les quiere, como la persona que les cuida, y nos llaman mamá. Sí. Que a veces les decimos, no somos mamá, somos, bueno, Esther o Carmen, pero sí que es verdad que ellos tienden a generalizar ese concepto un poco por el tema de que, bueno, que cumples un poco una función a veces como sustituta de su mamá en la escuela, claro. Sí, yo también una vez presencié una discusión entre dos niños, pues no sé, creo que tenían un añito hace ya tiempo, donde estaban peleando porque su mamá era suya. O sea, uno decía, mamá mía, y otro decía, no, mamá mía. ¿Quién decía, mamá mía? Entonces, ellos, su mamá es su mamá, o sea, no es la mamá del otro, es su mamá, ¿no? Entonces, bueno, al principio, pues esas palabras que ellos empiezan a emitir, ya te digo, las centran en el contexto donde ellos las aprenden. Después ya las generalizan, son capaces de decir que es la mamá del señor también se llama mamá, ¿no? Pero al principio la única que tiene el concepto de mamá es la suya, ¿vale? Estas primeras palabras normalmente están constituidas por unas sílabas, son siempre palabras cortitas, ya sabéis que el no, eso es algo que aprenden rapidísimo, o también, bueno, aprenden a decir pan, o sea, cosas que tienen una sílaba solo, ¿no? También pueden aprender palabras que tienen dos sílabas, como aba, el mío, que eso es como muy frecuente, muy recurrente, o por sílabas repetidas, papá, mamá, tete. Y también lo que hacen es aprender a representar sonidos onomatopéicos. Pues, no sé, como los animales les llaman mucho la atención, pues empiezan a decir guau, miau, o sea, empiezan a decir los sonidos que producen los animales, ¿vale? Luego ya más adelante van utilizando estrategias que van aumentando sus posibilidades de comunicación y van haciendo que esta sea mucho más rica. Por ejemplo, utilizan las primeras combinaciones de gestos y palabras, o sea, lo que muchas veces hacen aquí, ¿no está? O sea, o ¿por qué? O sea, utilizan muchos gestos, hacen adiós con la manita, en fin, utilizan o señalan arriba cuando pasa un avión, entonces ellos lo señalan. Van combinando lo que son gestos y palabras y esto
como que amplía sus posibilidades de comunicación, ¿vale? Y bueno, ellos no son capaces todavía de expresarse bien del todo con palabras, pues entonces los gestos les ayudan mucho. Bueno, y luego ya, pues al final del primer año, al final del segundo año, o sea, cuando ya van a cumplir cerquita de los 2 años, más o menos, por daros una referencia, aunque no en todos los niños se cumple, bueno, pues se interesan mucho por el nombre de las cosas, ellos van cada vez más incorporando lenguaje, se van motivando por él, y entonces están todo el rato preguntando, pero no preguntar de por qué y por qué, sino ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto? 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 Entonces, ellos lo que quieren es que le pongas nombre a las cosas que ellos te van señalando. Entonces, bueno, pues hay que ir contestándole. ¿Qué es esto? Pues pelota. ¿Y esto? Pues mesa. ¿Esto? O sea, entonces ellos, resulta sorprendente, pero todas esas palabras que nosotros vamos diciendo, poco a poco, las van incorporando al lenguaje y las aprenden muy rápidamente. Entonces, cada día nos sorprenden con palabras que van incorporando y que van soltando. Y que dices, bueno, ¿esto de dónde lo ha aprendido? Pues lo ha oído de otro adulto y rápidamente se queda con ello y lo incorpora a su vocabulario. Bueno, hay que decir que no todos los niños y las niñas comienzan comunicándose y produciendo palabras por igual, O sea, es decir, algunos son más calladitos porque son más tímidos y entonces, pues, no, ellos entienden perfectamente y seguro que controlan, pero son más reservados y entonces no expresan todavía tanto. Otros, dependiendo de su carácter, pues hablan por los codos, son muy expresivos, otros más se apoyan en gestos, otros hasta que no están seguros del todo no empiezan a producir. Bien, todos son desarrollos típicos y desde luego en estas edades pues no hay por qué preocuparse siempre que haya intención comunicativa, de la manera que sea, ¿vale? Bueno, así como resumen pues de todo esto, de esta etapa. La verdad es que como lo explicas muy bien, Carmen, vamos, esto es fácil. Pues bueno, yo creo que dejaros bastante claro que cada niño tiene su ritmo de desarrollo en el lenguaje y que es verdad que la edad no es el mejor indicador para preocuparse, porque lo importante, como ha dicho Carmen, es que el niño tenga esa intención comunicativa. Eso es realmente lo importante. Y luego, pues que haya una presencia de balbuceo, de gestos, del uso de la mirada. Que el desarrollo del lenguaje es un desarrollo progresivo, que nada aparece y desaparece. Simplemente las fases se van combinando. Unas veces aparece el balbuceo, pero a pesar de que pueda aparecer el empezar a decir las primeras palabras, no significa que el balbuceo no vuelva a surgir, sino que se van un poco entrelazando. Y también un poco el tema de las palabras inventadas, que yo creo que a veces ellos también lo hacen como un juego a la hora de combinar y de emitir. Y considerar que la comprensión siempre va antes que la expresión. O sea, que un niño siempre comprende mucho antes que emitir palabras. Que las primeras palabras pueden ser de una sílaba, como pueden ser el no o el pan, o de 2. Tete, papa, aba. Las protopalabras y las palabras inventadas y observar cuando se están utilizando. Aprender también el tema de que hay un momento en el que se que ponen un poco nombre a todo lo que preguntan y nosotros tenemos que también estar un poco atentos para poder dar respuesta a pues esta iniciativa que él tiene de saber o de querer saber cómo se llaman todas las cosas que hay a su alrededor. Algo muy importante, que creo que Carmen ha dejado bastante claro, es el no corregir cuando hablamos. Cuando un niño habla no hay que corregirle, simplemente hay que darle un poco la fórmula adecuada a esa estructura que él está comunicando. Yo creo que ellos también necesitan entender que lo que ellos dicen es válido. Y si nosotros lo que hacemos es que le decimos, no, eso sí no se dice, al niño lo que le vamos a hacer es frustrarle y no va a avanzar en la comunicación. No se va a motivar para seguir comunicándose. Exacto. Y bueno, y algo también muy importante es que el chupeque desaparezca y bueno, nos demos un plazo hasta los 2 años, ¿no? El tema del biberón y las conductas de succión, porque la verdad es que todo eso no favorece para nada el desarrollo de todo lo que es el aparato fonador. Y bueno, y favorecer sobre todo la masticación, o sea, ir dándoles pues comida en pequeños trocitos entera desde muy pequeñitos para que vayan desarrollando todavía pues todo el aparato fonador, que yo creo que va a ser también muy importante a la hora de favorecer el tema del lenguaje.
Claro, es que todos los músculos, toda la motricidad esta bucofacial es importante que se ejercite. Entonces, la masticación es un buen ejercicio para ello, ¿no? Entonces, si se lo damos, damos purés o comida triturada durante mucho tiempo, pues ese ejercicio se lo vamos a quitar a los niños, ¿no? Entonces, hay que favorecer en lo posible la masticación, porque eso les ayuda mucho a articular, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues nada, seguimos con la siguiente fase, la siguiente etapa, que la hemos llamado cuando hacen ya las primeras combinaciones de palabras hasta construir frases, ¿no? Entonces, al principio tienen un primer inicio, que es lo que llamamos la palabra frase. Es decir, con una palabra, ellos que nos quieren comunicar algo, ¿no? O sea, hacen como una frase entera, ¿no? Entonces, con la palabra, cuando señalan agua y dicen agua, pues significa quiero agua. No dicen quiero agua. Con el agua ya solo, tú ya tienes que interpretar eso, ¿no? Entonces, con una palabra emiten un mensaje, ¿no? También es posible que fusionen dos palabras en una sola. El típico del no está, como no está, ¿no? O sea, son dos palabras y las fusionan en una sola, ¿no? Y luego también, para poder interpretar lo que nos quieren decir, hay que conocer la situación y fijarse en la entonación. Es decir, por ejemplo, cuando dicen agua, puede significar quiero agua o puede significar mira el agua, o si les das el agua y han bebido, a lo mejor puede significar qué buena está el agua. O sea, que hay que fijarse un poco en cuáles son las situaciones y el contexto en el que emiten esas palabras para poder interpretar lo que ellos nos quieren decir, ¿vale? En este proceso también los adultos además podemos hacer algo que ayuda mucho a los niños y a las niñas, que es ampliar un poco sus expresiones. Es decir, por ejemplo, si dicen agua, nosotros repetimos, ¿quieres agua? O sea, nosotros siempre le damos el modelo adulto y le ponemos más palabras a aquello que nos quieren transmitir, para que ellos poquito a poco vayan imitando nuestro lenguaje y lo vayan incorporando poco a poco. Entonces, un poquito más adelante dirán quiero agua, si tú lo has dicho, ¿vale? O sea, si dices agua y tú se la das directamente, no les estás ayudando. O sea, tienes un poco que decir tú con palabras lo que el niño te ha querido transmitir, ¿vale? Entonces, si dicen agua, dices, ¿quieres agua? O sí, esa es el agua. O si dicen agua después de haber bebido, pues sí, el agua está muy buena, ¿vale? O sea, es un poco como poner palabras a lo que ellos nos quieren decir, que ellos no son capaces todavía de decírnoslo, ¿de acuerdo? Bueno, otra de las cosas son el habla telegráfica, ¿no? O sea, hemos hablado de la palabra frase, otra de las cosas que hacen en esta etapa es el habla telegráfica, es decir, usan dos palabras, eliminan todas las demás, solamente dejan las palabras que son imprescindibles para decirnos lo que nos quieren decir, Es decir, por ejemplo, si quieren el chupete, dicen nene, tete. No, el nene quiere el chupete. Nene, tete. O si no quieren agua, dicen agua no, o agua sí. Utilizan las palabras que son imprescindibles para que nosotros entendamos el mensaje que ellos quieren, ¿no? Hablan como si fueran indios. Esto es lo que llamamos el habla telegráfica, ¿no? Entonces, poquito a poco, ellos van incorporando más palabras, poco a poco, ¿no? Pero bueno, lo importante es que nosotros respondamos a esas primeras frases que ellos quieren hacer y que vayamos dándole respuesta, porque así de esa manera ellos se sienten que van comunicando y se sienten motivados y van ampliando su vocabulario y su forma de expresarlo. Entonces, este desarrollo progresivo del lenguaje, además, no solo afecta al terreno de la comunicación, sino también al terreno de lo emocional y de lo social, ¿no? Pues estas habilidades comunicativas que ellos van empezando a desarrollar, pues favorecen mucho las relaciones, el juego con otros niños, las posibilidades de negociación, no utilizar tanto la agresividad o el empujón o el contacto físico, sino que a través del lenguaje se puede mediar, se pueden solucionar los problemas, se puede consolar, El lenguaje sirve para mucho y eso es progresivo y con un buen modelo ellos lo van aprendiendo. Bueno, en esa fase también incipiente de la combinación de palabras en frases, pues surgen una cosa que es muy común y que no hay que preocuparse absolutamente nada, que son los tartamudeos. Es decir, los niños empiezan a expresar, pero su pensamiento va más deprisa que lo que ellos pueden expresar.
Entonces, bueno, pues a veces se atascan, se quedan así como trabados en la frase y no saben cómo arrancar. Entonces, se parece mucho a un tartamudeo, ¿no? No pasa nada, eso es una etapa totalmente pasajera y eso es que es como es una etapa muy productiva del lenguaje, pero sobre todo en su mente, en su pensamiento. Ellos todavía no articulan tanto. Entonces, quieren decir algo, pero no pueden decirlo. Entonces, ahí como que se encastillan, ¿no? Entonces, debemos relajarnos, son cosas muy típicas de estas edades y poquito a poco, ayudándoles, bueno, intentando un poco dejar ser muy pacientes, darles tiempo, que ellos, es decir, ellos se atascan y no nosotros vamos a decir rápidamente lo que ellos quieren decir, vamos a dejarles tranquilamente que ellos nos lo digan, ¿no? Y si no, pues entonces ya sí les ayudamos, pero vamos a darles un poquito de tiempo, ¿no? Y poquito a poco, a medida que ellos vayan produciendo cada vez más lenguaje, pues esto va a pasar. No va a tener mayor consecuencia, ¿no? Y luego otra de las cosas que también podemos observar en esta etapa es que ellos empiezan a utilizar lo que entendemos nosotros como su gramática natural. Ellos todavía no conocen nada de leyes gramaticales, ¿no? Y entonces, pues, utilizan su lógica dentro del desarrollo del lenguaje. Entonces, empiezan, por ejemplo, a ver, pues, no sé, que hay cosas que se empiezan a utilizar. Por ejemplo, las cosas que han sucedido en el pasado, pues se le pone la terminación ido. Por ejemplo, he venido, ha comido, tal. Entonces, ellos lo empiezan a utilizar, como todavía no controlan nada de verbos irregulares, lo empiezan a utilizar en su lenguaje cotidiano. Entonces, cuando dicen eso de me he ponido los zapatos, me he ponido los zapatos, o me duelen los pies, bueno, o me he morido. Entonces, bueno, son cosas normales porque ellos la gramática convencional no la controlan todavía. Entonces, aplican su lógica. Su lógica es esa. En estas cosas, está claro, no debemos corregirles, ¿eh? O sea, debemos de dejarles que ellos se expresen como saben. Lo único que le podemos ofrecer es el modelo correcto. Ah, te has muerto. Ah, te has puesto muy bien los zapatos. O sea, siempre utilizar el modelo correcto, pero no corregirle y decirle, no, no se dice así, se dice de esta otra manera. A ver, repítelo. No, eso no. Eso son prácticas que lo único que van a hacer es aburrirle, atascarle, que deje de motivarse por comunicar. Entonces, nada, dejarle, poquito a poco le va a incorporar el modelo correcto, ¿eh? Pero ofreciéndole a nosotros el bueno, ¿no? Entonces, pero hay que dejarle que se exprese como él quiere, ¿vale? También a veces lo que hacen es solapar partes de palabras y construir palabras nuevas. Por ejemplo, dicen mi habitación o dicen el hipopótamo, dicen hipotamo. Entonces, bueno, si sobre todo en palabras largas, pues cortan la palabra y entonces producen una palabra nueva, pues no pasa nada. Nosotros hemos entendido que quiere decir hipopótamo, simplemente decimos, ah, este es el hipopótamo. Y ya está. O sea, le damos el modelo correcto y ellos poquito a poco lo van a ir incorporando y lo van a saber decir. ¿De acuerdo? Bueno, así como resumen, pues nada, el aprendizaje de las primeras palabras, pues ya estamos comentando que es lento y es costoso. Porque lo que hemos hablado antes, de que el niño va a ser capaz antes de comprender que de expresar. Pero en muy poco tiempo, los niños y las niñas van a ser capaces de referirse a multitud de objetos, experiencias y situaciones. Es curioso porque cuando, sobre todo en las aulas de 2 años, que es donde ahora mismo estoy yo, se ve que hay una explosión del lenguaje tremenda, ¿no? Que es verdad que es como que he almacenado y ahora mismo ya soy capaz un poco de soltar todo. Que cuando empiezan con las palabras frase o el habla telegráfica, pues nosotros debemos estirar su mensaje. Es un poco lo que ha comentado Carmen. Ellos van a expresar y nosotros lo que vamos a hacer es repetir eso, pero con una palabra completa. Pero nunca diciendo que eso que han dicho está mal. No, simplemente es darle el modelo adulto para que ellos sepan cómo se puede expresar. Tranquilizarse si empiezan a trabarse, tartamudear, porque es una etapa en la que hay mucha producción, es como que tienen mucho concepto, pero a veces no llegan a expresar todo aquello que ellos saben, ¿no? Entonces, eso les genera un poco, pues, una especie de conflicto y a veces, pues, su cabeza va más deprisa que lo que ellos pueden realmente emitir, ¿vale? Que estéis tranquilos, que es algo que va a pasar. Y que cuando cometen errores propios de su gramática natural, pues no se debe de corregir. Porque lo que hacemos es un poco, pues lo que ha dicho Carmen, es frustrarles y que ellos no tengan ganas de
pues de comunicar. Entonces, yo a veces cuando pienso en estas cosas del lenguaje de los niños, yo también un poco pienso en cómo vivís vosotros la situación de aprender una lengua nueva. Si a vosotros, cuando empezamos con esas lenguas, ¿no?, empezamos a emitir un poco las palabras, si vemos que la otra persona favorece el que te está entendiendo, tú sí que tienes ganas de comunicar más, pero si te dicen, lo estás haciendo fatal, o eso no se dice así, sí, o repítemelo. Exacto, lo que haces es que te cortas más y es verdad que eso pues no favorece. ¿Vale? Bueno, pues un poco, podría ser un poco el paralelismo un poco de cómo nos sentimos como adultos para que podáis entender un poco cómo se pueden sentir. Claro, sobre todo eso, no alentar todos esos deseos comunicativos que tienen los niños, sobre todo si utilizan gestos, da igual que utilicen gestos, lo importante es que ellos quieran comunicarse, ya aprenderán, ya emitirán las palabras, no pasa nada, ¿no? O sea, no vamos a decir, no, dímelo, hasta que no me lo digas no te voy a hacer caso. Hay muchas familias que utilizan ese sistema porque piensan que los gestos lo que hacen es que retrasan el lenguaje. O sea, si el niño se deja entender siempre por los gestos, pues eso le va a retrasar el lenguaje, con lo cual, pues me voy a hacer como que no me entero para que él se esfuerce. No, ya se va a esforzar, no pasa nada, o sea, es decir, va a aparecer el lenguaje. Pero lo que no vamos a hacer es frustrarle cuando él nos quiere comunicar algo y vamos a hacer como que no le hayamos entendido, ¿no? Eso no. Todo eso va a tener, hay niños que llegan antes, hay niños que llegan después, dependiendo de su carácter, de sus inseguridades, de muchas cosas, pero todos van a terminar hablando sin ningún otro problema, ¿de acuerdo? Bueno, así es muy difícil, por ejemplo, de 0 a 2 años, el que nos preocupe este tema del lenguaje, porque ellos están en esa fase, ¿no?, de desarrollo y hay que darles tiempo, ¿no? Y ya está. Lo único que sí que puede haber unos indicadores por los que estemos más tranquilos. Entonces, os lo hemos puesto ahí para que tengáis un poco de referencia. Por ejemplo, hasta los 12 meses, no me debo preocupar si el niño, por ejemplo, utiliza la mirada en la comunicación con las personas, muestra interés por los juegos de dos, cucú, cucutrás, la serrina, serrán, es decir, le gusta la interacción entre los juegos, ¿no? Señala y utiliza con gestos, identifica algunos objetos cuando se los pedimos, produce vocalizaciones que se parecen en la lengua, por las cadenas de sonido de ta, 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 pa, 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 ma, 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 ma. Hasta los 18 meses, no nos debemos preocupar si el niño produce vocalizaciones atendiendo al adulto en conversación, es decir, tú le dices una cosa, él te contesta, pero aunque sean sonidos solamente, ¿vale? Comprende el significado general de las frases que les dirigimos, o sea, mensajes cortitos asociados a sus contextos individuales. Dame esto, coge el agua, tira esto, vamos a recoger, y produce alguna palabra, ¿vale? Aunque sea en su lengua de trapo, pero alguna palabra produce. Y hasta los 24 meses no nos vamos a preocupar si nombra objetos más cotidianos de su entorno, si nombra o se refiere a las personas con las que vive, si comete errores en la pronunciación, recordarlo del desarrollo fonológico, o sea, que ellos no van a tener todos los sonidos de la lengua hasta que tienen incluso los 6 años, ¿no? Habla menos o tiene un desarrollo más lento que otros niños, nada es comparable en estas edades, cada niño tiene su propio ritmo. Y también cuando comete errores típicos, la generalización de las palabras, cuando ya te digo, cuando empieza a decir... utiliza a lo mejor palabras en contextos muy determinados, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos hecho el recorrido por todas las etapas del desarrollo del lenguaje, de 0 a 3 años, pues os vamos a intentar un poco resumir cuáles son las formas de estimular, qué podemos hacer para estimular el lenguaje y la comunicación. Primero, dar importancia a los sistemas que anteceden el lenguaje, todos los gestos, las miradas, las vocalizaciones. Es muy importante que prestemos atención a ellos y respondamos. Los adultos tenemos el importante papel de interpretar lo que nos quieren decir los niños y darles la respuesta adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, hay que poner como interés y empeño en eso. Dar significado a lo que ellos van produciendo, emociones, balbuceo, gestos, así como que les vamos motivando, ellos van a ir viendo que son capaces de transmitirnos cosas, ¿no? Y se van a ir motivando en la comunicación cada vez más.
Luego, cualquier situación es buena para iniciar una conversación. No solamente vamos a intentar desarrollar el lenguaje cuando estamos con los cuentos o cuando estamos con imágenes, o no. Cualquier situación es buena, es decir, todas las situaciones cotidianas son buenas para estimular el lenguaje siempre que hablemos con los niños, siempre que les hagamos ver todo lo que estamos haciendo con ellos. Les vamos a bañarnos, mira el agua que fresquita está, ahora te doy jabón en el aquí una manita, aquí un brazo, aquí una mano. O sea, todo lo que nosotros vamos relatando, ellos son capaces, son esponjas, son capaces de incorporarlo a su lenguaje, ¿no? Entonces, es bueno que todas esas actividades cotidianas no las hagamos de forma mecánica, taca, 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 venga ya, sino que intentemos un poco esmerarnos y entablar conversaciones con ellos, lo que estamos haciendo, pues eso, bañándoles o cambiándoles un pañal o dándoles de comer. Y es importante escuchar a los niños y partir siempre de sus producciones e intereses y a veces también es importante que la voz pueda calmarles, es decir, cuando son pequeñitos, cuando son bebés, son muy impacientes, lo quieren todo ya, nosotros no tenemos por qué darles una respuesta inmediata a eso, pero sí que podemos utilizar nuestra voz y nuestros mensajes para que ellos aprendan un poco a esperar, a compartir atenciones. Entonces, nos dirigimos a ellos, decimos, espera, que mamá está haciendo eso, ahora voy, ahora te atiendo. Y es bueno que estos mensajes se los digamos, que ellos nos vean. Decimos, pues estamos en la cocina, y le digo, ahora voy, no sé qué. No, ves allí y le dices, ahora voy, que estoy haciendo una cosita. Muchas veces cuando estoy en el cambiador, y dentro de cambiando un niño, hay otro que está afuera como reclamándome, ¿no? Entonces lo que hago es salir del cambiador con el otro niño que te va a ir en brazo y le digo, ahora voy, espera un poquito. Y ellos son capaces de entender eso. Si lo utilizas de forma frecuente, ellos van como educándose en la espera y a la vez van entendiendo nuestros mensajes. Bueno, otra de las cosas que tenemos cuando conversemos con los niños es que nos tenemos que poner a su altura, en todos los sentidos, a nivel de lenguaje. Es decir, ellos tienen una capacidad de comprensión, pero limitada, y una capacidad de lenguaje también limitada. Entonces, tampoco podemos darles unas explicaciones de estas tremendas que ellos no se enteren de nada, ¿no? Y que a la segunda frase estén a por uvas, ¿no? Entonces, hay que hacer frases cortas, mensajes que ellos puedan entender. Y luego, por otro lado, también ponernos a su nivel, a su altura. De agacharnos, utilizar la mirada, el contacto visual, para que ellos, la comunicación haya un feedback a nivel de gestos en el que también son importantes en la comunicación, ¿no? Por tanto, es muy importante tener en cuenta la postura y el contacto visual, que son elementos fundamentales de respeto y de escucha, ¿no? También es importante relatarles las acciones que vamos haciendo con ellos, lo que comentaba antes Esther, cuando les lavamos, decirles todo lo que vamos a hacer, dame la manita que te la voy a lavar, ahora te voy a meter la manga en el vestido, pues dame este bracito. Cuando le cambiamos el pañal igual, ir relatando todas las cosas, pedirles permiso para limpiarle los moquetes. Luego, es bueno también hacer preguntas, aunque no demasiadas. O sea, una pregunta es como una invitación a seguir hablando, está claro, ¿no? Pero si hacemos muchas preguntas, pues es muy difícil que las puedan retener y las puedan contestar, ¿no? Y también hay que hacer preguntas cortas y concretas. O sea, por ejemplo, muchas veces hay familias que llegan aquí y le preguntan al niño, ¿qué has hecho hoy? Es una cosa, o sea, súper abstracta, ¿no? Porque ellos tienen una memoria muy limitada, se acuerdan de lo más reciente, entonces vamos a hacerle preguntas que ellos puedan entender. ¿Has comido pan? ¿Has comido tal? O sea, ¿has jugado con fulanito? O sea, cosas muy concretas que ellos enseguida se les remueva un poco la memoria y te puedan contestar, ¿vale? Pero no cosas como muy abstractas, ¿vale? También hay que hacer preguntas y también tener la paciencia de esperar a que ellos nos contesten, porque ellos tienen su ritmo y a lo mejor les haces una pregunta y piensan que te van a contestar, pero muchas veces los adultos somos muy impacientes y se la contestamos nosotros. Ah, que no has jugado con no sé quién. Ah, que... No, déjale tranquilo, que él, dale un poquito de tiempo para que él te responda, ¿no? O sea, hay que siempre adoptar una actitud como de escucha activa, No hay que ser intrusivos, contestando por ellos, ni interrumpir sus intervenciones, que a veces como se atascan y nosotros ahí ya no, vamos a dejarles su tiempecito. Que vemos que no, entonces le ayudamos, pero siempre hay que darles un poquito de
tiempo a que ellos produzcan solos. Y luego, otra de las cosas que también es una panacea últimamente es el tema de las pantallas o los juegos multimedia para el desarrollo del lenguaje. Es verdad que a veces se utilizan y no pasa nada, es verdad que el mundo de la tecnología está ahí, los niños, en fin, es su futuro, no es su presente, ¿no? Entonces, bueno, pues no vamos a eliminarlos del todo, aunque desde luego insistir que lo importante es la interacción. Lo importante es la interacción entre las personas, entre los iguales, con el adulto. Pero bueno, hay a veces programitas de estos que pueden venir bien, ¿no? Es decir, que da un botón, perro, da un botón el niño y sale guau, guau. Bueno, pero estas cosas pueden ser útiles siempre que nosotros estemos con ellos. Es decir, siempre que vayamos interactuando con ellos. Mira, que es el perrito, dale el botón, que dice el perrito guau, guau. O sea, el programita este multimedia puede ayudar, pero no es sustituto del adulto que está ahí incitando y ayudando con el lenguaje, ¿vale? Bueno, otra de las cosas es no llevar a cabo estrategias artificiales para el desarrollo del lenguaje, ¿no? O sea, que tampoco hay que ponerse en casa con unas tarjetitas de estas de imágenes, venga, este es el perro, este es el gato, no sé qué. O sea, hay que aprovechar todas las situaciones cotidianas, que son muchas en el día a día, y las preguntas que ellos nos hacen, y la tapa del queseto, o sea, todas estas cosas hay que aprovecharlas para estimular el lenguaje, no generar como situaciones artificiales y lo demás dejar de utilizarlo. Cuando hablan o dicen alguna palabra mal, nos hablan con esa lengua de trapo, no hay que corregirles, solo repetir correctamente lo que quieren decir. Eso es lo que comentaba antes Esther, cuando dicen, no está, pues, no está, no está el perrito, el perrito no está, no, el perrito está en casa. O sea, simplemente contestarles de forma adecuada lo que ellos nos quieren decir, pero no corregirles a ellos. Tampoco hay que pedirles que repitan las palabras, ni para aprender un nuevo nombre, ni para decir una palabra correcta. O sea, si nos pregunta, ¿qué es esto? Y le dices mesa, ya está, déjalo ahí. No le digas, a ver, repítelo tú. ¿No? O sea, él ya lo va a incorporar, seguramente. Si no lo incorpora ahora, lo incorporará otra vez que te lo pregunte, pero lo van a ir incorporando poco a poco. Y otra de las cosas que también es muy importante es hablar a los niños correctamente sin utilizar infantilismos. Es decir, la herida es una herida, no es una pupa. O la carne es carne, no es chicha. O yo qué sé, multitud de cosas. El perrito no es guau guau, es perro. O sea, hay muchas cosas que se utilizan en un lenguaje muy infantil, muy infantiloide más bien, y entonces lo que le estamos haciendo a los niños es privarles de esa emisión correcta de las palabras. Entonces hay que utilizar, hablar a los niños correctamente. Ellos al principio no lo van a producir así, pero lo van a ir produciendo bien. Lo mismo ocurre con los órganos genitales, ¿eh? O sea, que aquí comprobamos que los órganos genitales de los niños y las niñas tienen cantidad de nombres que no son el correcto, ¿eh? Entonces, eso hay que evitarlo. Las niñas tienen vulva y los niños tienen pene, ¿eh? No los niños tienen chorra, tienen cola. Y las niñas igual, tienen chichi, tienen almeja. No, o sea, todo, una mano es una mano. Pues un genital de un niño, un genital de una niña es un pene o una vulva. ¿De acuerdo? Eso es así. Siempre hay que hablarles de forma correcta. Bueno, ya os hablamos un poquito de los recursos para estimular el lenguaje y la comunicación. ¿Lo contaste? Sí, yo solamente remarcar un poco que de todo lo que ha comentado Carmen, que vivimos en un mundo que va todo muy rápido y nosotros vamos siempre con muchas prisas. Entonces, el dar a veces el espacio que merecen a los niños para escucharles, para dedicarles tiempo, simplemente para eso, para poderles escuchar, para poder disfrutar, porque es verdad que el lenguaje me parece que es un proceso maravilloso que nos está desarrollando, hay que disfrutarlo, pues que lo tengáis en cuenta. Que hay veces que vamos muy rápido y no somos capaces de darnos cuenta de lo maravilloso que es ese mundo del lenguaje, y más cuando se está desarrollando en vuestros hijos. Bueno, y dando el puntillazo es así, que había que comentar ese tema. Mirad, nosotros en la escuela, pues lo que ha comentado Carmen, o sea, es que el lenguaje lo estimulamos a través de todas las rutinas, de todo lo cotidiano, porque otra cosa no hacemos, pero hablamos, o sea, hablamos, interactuamos con ellos. Intentamos que cuando nos queremos dirigir en concreto
hacemos lo que ha dicho Carmen, ponernos a su altura, que nos miren a los ojos, para que vean que el mensaje que estamos transmitiendo es un mensaje que queremos que él entienda y que él comprenda, para que lo pueda ejecutar. Pero después de todo lo cotidiano que nosotros trabajamos en el lenguaje, es verdad que también una de las formas que tenemos de meterles en el mundo maravilloso del lenguaje es a través de los cuentos. Los cuentos son una herramienta importantísima, porque a través de ellos trabajamos, además de trabajar conceptos, trabajamos onomatopeyas, trabajamos emociones, trabajamos secuencias temporales. O sea, es un compendio de muchísimas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que a ellos les gusta mucho porque son elementos que repites constantemente, y entonces historias repetidas. Sí, les crea tanto placer que, sobre todo ya cuando van siendo en estas edades, los más mayorcitos, es verdad que son capaces de que tú les des un cuento y contar ese cuento a ellos. Compañeros. Lo saben de memoria. Incluso si tú te inventas la historia de otra forma, te la corrigen. Te la corrigen. Exacto. Y además ellos, algo que también es importante es que a veces los cuentos no hay que contarlos con todo el texto que hay en ese cuento. Simplemente hay que un poco indicar la imagen y contar lo que tú quieres contar de esa imagen. Porque ellos al final lo que hacen es justamente contar el cuento a través de la imagen que están visualizando, ¿no? O sea, que el cuento posiblemente tenga un texto, que bueno, podéis más o menos seguirlo, pero que ellos se aburren mucho cuando tú literalmente le lees el texto. O sea, es bueno fijarse la imagen, entonces, pues, como medio inventarte la historia a partir de la imagen, porque ellos se van a fijar en la imagen, ¿no? Entonces, ellos están centrados ahí, en esa foto que está en el cuento, ¿no? Y luego, pues, combinar lo que es con el tema de la expresión facial, que es verdad que ahora con las mascarillas, claro, antes comentaba Carmen, que es verdad que a través de la mirada nosotros expresamos muchísimo, pero el tema de la emoción con la voz, bueno, pues todo lo que se puede trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que esos matices hacen que los cuentos sean, además de lugares donde realmente ellos pueden encontrar, pues, un poco las imágenes y ponerles el lenguaje, también un poco recrear todo lo que es la representación, ¿no? La fantasía, que además ellos en este momento están un poco empezando a desarrollarlo. Los cuentos que les gustan en estas edades son los cuentos que tienen secuencias repetitivas, los cuentos que, pues, por ejemplo, el del gato dragón que está ahí es un gato que se va comiendo a la gente, y siempre dice las mismas frases, ¿no? Entonces se encuentra con no sé quién y le dice la frase, se encuentra con no sé cuánto y le dice. Entonces, eso es como que las secuencias repetitivas como que les gusta mucho. Eso, ahora que estás aquí, te voy a comer a ti. Eso es lo que digo. Sí. Ahora que estás aquí, te voy a comer a ti también. Sí, también. Sí. Bueno, y luego también los cuentos estos desplegables que esconden sorpresas o sonidos al apretar botones, o sea, cuentos un poco interactivos, ¿no? Los cuentos de canciones les encantan. Ahí hay uno que es que, bueno, estos cuentos son cuentos de, pues eso. Sí. Cuentos para que ellos manejen, pues, cuentos que tengan muchas imágenes, ¿no? Y que ellos, pues, simplemente lo que hagan es una lectura de imágenes. Exacto. Pero vamos, estos cuentos, además, los que son musicales, que son cuentos que nosotros cantamos a través de ellos. Sí. Bueno, escuchad. Bueno, estos cuentos la verdad es que les encantan, Os digo que muchos niños del aula lo cantan, lo que pasa es que no hubo forma de que delante de la cámara, pues eso, que se pusieran. Miedo escénico. Exacto. Y luego, bueno, pues como tampoco les podíamos grabar la cara, pues claro, los
pobre, de esta mujer que me quiere grabar de espaldas, ¿sabes? Era como una situación un poco irreal, que no se produce, y entonces, bueno, pues como que se cortaban mucho, entonces, bueno, pues los cuentos cantados, la verdad, lo que tienen es que tienen una historia, que ellos se quedan muy bien con las canciones, entonces son capaces de hacer como una primera lectura del cuento. Ellos van pasando la hoja y van viendo la imagen y van cantando a la vez, ¿no? Sí, sí. Y tienen mucha musicalidad, es como también muy repetitivo porque siempre hablan de lo mismo, lo que pasa es que le van poniendo como nombres nuevos, claro, ¿no? Claro, a los personajes que van siguiendo. En función de la imagen que ven, claro. Bueno, otra forma que también tenemos de estimular el lenguaje es a través de las marionetas. La verdad es que las marionetas, además, a veces los niños que son más tímidos, es verdad que cuando tú les preguntas directamente, ellos como que no te contestan, pero sí que les hablas a través de una marioneta, sí que esas marionetas sí que son capaces de sacarles esa palabra que tú quieres o bueno, lo que ellos quieran comentar, ¿no? Entonces, la verdad es que son elementos muy buenos para poder jugar incluso ellos cuando están a nivel individual, les dejan las marionetas y sí que interactúan con ellas, como si fuera un personaje que están hablando con él. Los puzzles, a veces, al principio los puzzles, más que encajables, lo que hacen es que los utilizan un poco para sacar los elementos y nombrar esos elementos, claro, o sea, la ponen, vaca, exacto, y empiezan a emitir la palabra y el sonido que emiten, ¿sabes? Entonces empiezan como a jugar con ellos, o sea, es como un proceso anterior al tema de encajar esa pieza en ese soporte. Bueno, las poesías, las retailas, las adivinanzas, ahora estamos mucho con el tema del veo, tú qué ves, y empiezas un poco pues a decir, pues eso, a lo mejor un elemento que hay ahí, le dices el color, un poco para lo que sirve, y ellos tienen un poco que investigar y claro, todavía no utilizan lo que es el veo, empieza con una letrita y termina con otra, porque ellos no lo saben, pero sí que les das características de lo que ves. O sea, una cosa que es de color rojo, que sirve para comer, que tal, están comiendo eso, los espaguetis, lo tienen delante. Ve una cosa que esté de color rojo, es alargada, y sí que nos la comemos, está muy rica. Sí, o también en los cuentos, a veces los cuentos cuando son desplegables lo que haces es que les das un poco la pauta de decir, pues vamos a ver un animal que es muy grande, que tiene una trompa, que hace ¡oh! Y entonces ellos, claro, les das un poco la trompita y les enseñas un poco la trompita, entonces ellos sí que intuyen que es un elefante y sí que lo van. Y además les encanta el tema del descubrimiento. Claro. Bueno, las canciones. Las canciones, nosotros igual jugamos mucho con el tema de las canciones, entonces tenemos un tarjetero con las canciones y cada una de esas tarjetas simboliza una canción. Entonces ellos libremente, cuando estamos, por ejemplo, trabajando en la asamblea, pues eligen una canción y piden que se la cantemos a los demás amigos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es la canción de la vaca Lola. Bueno, que le ha tocado a él ser el protagonista, pero porque fue el único que se prestó, pero que os digo que todos lo hacen, porque además es que les encanta el tema de las canciones y a veces no cantan porque todavía no tienen el lenguaje suficiente como para poderla reproducir, pero sí que hacen los gestos de la canción, porque todas las canciones siempre se añaden, o sea, siempre se acompañan de todo lo que son gestos, ¿no? Luego les encanta también las canciones de corro, ahora ya se van cogiendo de las manos y van rodando, o sea, son capaces de ir un poco rodando en el tema del corro. Y las canciones de suerte, las canciones estas de ir señalando a los niños, ¿no? Y ir cantando. Claro, sobre todo también cuando ellos tienen a lo mejor todos o unos cuantos la misma cosa, entonces haces una canción de suerte, ¿no? De esas de, pues eso de, es la casa de Pinocho, todos cuentan hasta 8, pin 1, pin 2, que le toca a Pinocho, pues ese es el que se queda con lo que ha tocado, ¿no? Y ellos lo van aceptando como que es una suerte, tocado y ya está, ¿vale? Bueno, otra de las cosas son, pues eso,
tema de las onomatopeyas que se trabajan a través de los cuentos o de las imágenes, ¿no? Que yo creo que es un poco anterior al tema de, bueno, al final luego lo terminan acompañando. Sí, como lo que hemos dicho antes, que todo en el desarrollo del lenguaje todo es progresivo, entonces se van emitiendo palabras, pero también hacen ruidos, y las onomatopeyas acompañan las historias, ¿no? Normalmente, ¿no? Exacto. Y también tenemos, bueno, pues a veces tenemos sonidos así cotidianos, pues un poco ocultos, ¿no? Y ellos tienen un poco que averiguar, pues el ruido, por ejemplo, de un coche, o cuando marcha, un avión, de un avión, o de un tren. Entonces ellos los van un poco discriminando el tema de esos sonidos. Y luego los sonidos de los animales que les encanta y los saben hacer perfectamente, ¿no? Los juegos de atención, como pueden ser los juegos de percepción, de memoria, los memories, estos que son tarjetitas que son dos iguales, las pones boca abajo. Al principio utilizas pocas tarjetitas y luego ya cada vez vas incorporando más para que ellos vayan descubriendo, levantan una y tienen que ver dónde estaría la pareja, ¿no? El veo veo que comentaba antes Esther, todos son juegos de atención, de percepción, de memoria y discriminación auditiva, ¿vale? Bueno, y luego otras cosas que también trabajamos en el aula, así como rutinas diarias, pues son las tarjetitas de identificación, en la que cada uno tiene su nombre y, bueno, pues que sirven un poco pues para que todos sepamos que existe un niño que se llama fulanito de tal y que se le asigna esa tarjeta, ¿no? El tema de los efectos meteorológicos, que bueno, hace hoy, ¿no? Que hace hoy, que todavía les cuesta mucho, pero bueno, la verdad es que es una forma también de que ellos vayan observando, de que vayan viendo. Tenemos un personaje en el aula que es el señor Viento, que cuando hace mucho viento le hacemos aparecer un poco pues para que ellos también jueguen. Y a mí también me interesa que aparezca porque trabajamos mucho el tema del soplido, de que ellos emitan un poco el sonido que hace el señor Viento, que le ayuden a mover las hojas o que le ayuden a mover determinadas cosas. Las canciones, que las tenéis ahí también. El tema de las tarjetas, pues a veces trabajamos con el tema de las frutas. Ahora ya ellos también empiezan a interesarse mucho por el tema de la comida, entonces a veces tenemos tarjetas de la comida y ellos vamos buscando, pues hay espaguetis, vamos a buscar los espaguetis, pues este es lo que vamos a comer hoy, porque están súper interesados con el tema de la comida, ¿no? Y luego tenemos cajas realias, que la verdad es que las trabajamos tanto en un año como en dos, que son cajas que un poco tienen todo aquello que simboliza el tema de la comida. Por ejemplo, hay una caja que es de comida, otra que puede ser el aseo. Yo os he expuesto un poco el tema de la caja de las medicinas, de los médicos, porque ahora están súper interesados en observarse el cuerpo. Entonces están todo el día tumbados en el suelo y están un poco, pues eso, un poco tocándose la tripa, con el tema de las jeringuillas. Bueno, también estamos en una situación en la que están todo el día con el termómetro. Los médicos son muy mediáticos ahora. Entonces, bueno, pues es todo eso, pues son conceptos que ellos van un poco aprendiendo pues a través de todo esto que nosotros estamos ahí mostrando. Son todos recursos pues para estimular el lenguaje, ¿no? Bueno, digo yo. Podemos hacer también una serie de actividades que favorecen toda la motricidad bucofacial, todos los órganos que están relacionados con el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que son comer alimentos en los que es necesario masticar, o sea, los alimentos triturados en exceso no son buenos, entonces hay que siempre procurar desde que son bastante pequeñitos darles alimento donde ellos mastiquen, ¿eh? Chupar una piruleta, polos, caramelos, relamerse, o sea, sacar la lengua, hacer círculos a historias muy bonitas con cuentos de la señora lengua, que sale a pasear. Entonces, eso también es un ejercicio muy bueno. Hacer gárgaras, pedorretas, soplar a través de una pajita, o una trompeta, o una flauta, una armónica, los ejercicios de soplo. Inflar un globo, hacer pompas de jabón, soplar tapones de corcho, cosas que son suaves, que pesan un poco, y entonces con el soplido se mueven. Pelotas de ping-pong, soplar velas, el propio flequillo, plumas, molinillos, o sea, todo lo que son ejercicios de soplo son muy buenos. Y dar besos con y sin sonido, son chiquitines, y un besito, y hacer así, pues eso también es un ejercicio muy bueno para trabajar la motricidad bucofacial, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir un poquito de prisa porque ya es un poco tarde, ¿vale?
Bueno, ya el último apartado que nos queda es el del bilingüismo. O sea, un poco cuando los niños y las niñas crecen con dos lenguas. A ver, esto es como un tema ahora que está muy de moda, muy en boga, el tema de hacer a los niños bilingües, y nos ha parecido conveniente dejaros un poquito aclarado el tema. Entonces, se pueden producir varias situaciones en el tema del bilingüismo. Y las más naturales son las que realmente hacen a los niños bilingües. ¿Y esas cuáles son? Pues son cuando la mamá habla una lengua y el papá otra, entonces el niño es una situación privilegiada porque en la propia casa, en el contexto más natural y en las situaciones más significativas, el niño va a aprender las dos lenguas. Una le va a hablar el papá y otra le va a hablar la mamá. Entonces, estos niños van a desarrollar una lengua y otra de forma muy natural y muy espontánea y sin problema. También otras situaciones cuando los niños son inmigrantes, las familias son inmigrantes, entonces en casa se habla una lengua y en el colegio se habla otra que es la de su país de acogida, ¿no? Entonces, como los niños y las niñas se adaptan a todo, pues igual, van a aprender de forma natural la lengua materna y la lengua de acogida que la van a escuchar en el colegio. Entonces, en estas dos situaciones son las más espontáneas y donde los niños sí que verdaderamente se van a hacer bilingües. También deciros que son niños que a lo mejor el lenguaje va a aparecer de forma más tardía, porque tienen que hacer un proceso más complejo, tienen que pensar en dos idiomas, o que tienen que a un objeto ponerle dos nombres. Entonces, lógicamente, eso va a retrasar un poquito la aparición del lenguaje, pero realmente luego pues van a tener el privilegio de forma natural hablar en dos idiomas, ¿no? Y van a tener muchísima más plasticidad para el aprendizaje de las lenguas. Y luego, la otra opción es la que tiene la mayoría parte de los niños, es cuando se hace que un niño o una niña aprenda una lengua, pero de forma intencionada, de forma deliberada. O sea, no lo tienen en sus contextos habituales y entonces lo que se hace son aprenderlo, pues eso, de forma a propósito, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que el aprendizaje de una segunda lengua, sobre todo de la lengua inglesa, se está haciendo imprescindible y también es verdad que los niños cuando son pequeñitos son como esponjas y son muy fáciles que aprendan, sobre todo el lenguaje, pero la verdad es que no a cualquier precio. Entonces es necesario plantearnos en este tema del bilingüismo cuáles son las necesidades de los niños, qué métodos son los que se están utilizando, cómo de artificiales o de naturales van a ser las propuestas que les hagan a los niños aprender esa lengua y qué nivel de dominio del idioma queremos que tengan a los 2 años. ¿Vale? En cualquier caso, lo más importante para aprender otra lengua es en las situaciones naturales, o sea, no porque un niño o una niña tenga 1 hora, 2 horas al día de inglés va a ser bilingüe. Entonces, el niño que está en un proceso de inmersión lingüística, como pueden ser los niños que continuamente en su casa están oyendo hablar en 2 idiomas, pues entonces sí que lo van a ser. Pero los niños que en situaciones especiales van a oír otra lengua, no pretendamos que sean bilingües, van a aprender cosas particulares, van a aprender el sonido, pero no va a ser bilingüismo como tal. Tampoco hay que agobiarse, ni tampoco hay que agobiar a los niños. Ya se ha demostrado que para ser bilingüe no hace falta empezar muy temprano, se puede ser bilingüe comenzando en edades posteriores. Las segundas lenguas se pueden aprender de forma más tardía y con mucho éxito. O sea, los niños cuando son un poco mayores se pueden ir a hacer intercambios a otros países y ahí es donde van a aprender realmente, ¿vale? O sea, que es importante el bilingüismo, pero que no lo pongamos como un primer valor o le damos una prioridad absoluta. Empezar a edades muy tempranas tampoco significa que eso va a quedar grabado para siempre. O sea, es decir, hay que continuar hablando, porque si esos sonidos dejan de escucharse y no se utilizan, pues la memoria los va a perder. Y luego es necesario plantearse el aprendizaje de una segunda lengua como lo hacemos con la primera, en contextos cotidianos, transmitiendo afectos y experiencias, ¿vale? Y se generan situaciones muy artificiales, podemos caer en el efecto contrario, o sea, que el niño sea como una pesada carga mucho más, es decir, si el niño hace actividades extraescolares de inglés y entonces le añades más horas extras a su jornada laboral ya de colegio, pues a lo mejor lo que vamos a conseguir es justamente lo contrario, el rechazo, ¿no? Entonces, hay que intentar un poco
en ver un poco cuáles son las necesidades de los niños, cuáles son las prioridades que tenemos y no agobiarse ni agobiarlos, ¿vale? Y bueno, pues nada, ya aquí es donde hemos acabado, no queremos porque ya es un poquito más muy tarde, ¿sí?